Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para seguir profundizando en nuestro conocimiento bíblico y en esta ocasión con la ayuda de la revista La Atalaya. Seguimos utilizando la de julio del 2025, es el tercer artículo que contiene esta revista. Lo que vamos a repasar es lo que corresponde para esta semana del 29 de septiembre al 5 de octubre. El tema: ¿puedes seguir aprendiendo de las enseñanzas básicas? Este es el artículo de estudio número 30. Sobre el texto central de este estudio es la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Tengo la intención de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien establecidos en la verdad. Sobre el tema o resumen del artículo dice: ¿cómo seguir aprendiendo cosas nuevas de las enseñanzas básicas de la Biblia, aunque llevemos muchos años en la verdad? Sin duda, un buen punto que vale la pena para todos nosotros. Veamos entonces las preguntas y sus párrafos. Es una pregunta personal. ¿Cómo se sintió usted cuando aprendió la verdad? Bueno, cada uno podría decir a su manera, pero podríamos hacer algo general. Conocer las enseñanzas esenciales de la Biblia nos transformó la vida. ¿Verdad que es así? Uno puede decir: sentí un gran alivio al saber que los muertos están inconscientes, no están sufriendo. Además, la promesa del paraíso eliminó la preocupación por el futuro, abriendo la perspectiva de la vida eterna en la tierra. Y la amistad con Jehová cobró sentido al conocer su nombre, al saber que tenemos un propósito para algo Jehová nos ha creado. La pregunta 2. ¿Por qué sabemos que incluso los cristianos maduros pueden beneficiarse de las enseñanzas básicas de la Biblia? Y debemos leer la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 12 y 13. Por eso tengo la intención de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya las saben y están bien establecidos en la verdad que está presente en ustedes, pero veo apropiado, mientras continúe en este tabernáculo, despertarlos con recordatorios. Decía la pregunta: ¿por qué sabemos que incluso los cristianos maduros pueden beneficiarse de las enseñanzas básicas de la Biblia? Bueno, como vemos en el texto, el apóstol Pedro demostró la importancia de las verdades fundamentales al escribir su segunda carta a hermanos ya establecidos en la verdad, es decir, que llevaban muchos años en ella. Su objetivo era, como dice él mismo, fortalecerlos. ¿Para qué? Para que resistieran los peligros, como los que tendrían que enfrentarse más adelante, como los falsos maestros y otras personas malvadas. Sus recordatorios eran conocidos, sin embargo, eso les haría mantenerse fieles a Jehová. Pasemos al párrafo 3. Explique con un ejemplo por qué todos los cristianos debemos seguir meditando en las enseñanzas básicas de la Biblia. Aquí en el párrafo tenemos un ejemplo de un cocinero experimentado y un estudiante de cocina. Los dos usan los mismos ingredientes, tal vez sencillos, pero para el cocinero experimentado comienza a diferenciar mejor los sabores, a combinar sabores, combinar ingredientes y, por supuesto, comienzan a salir recetas nuevas e interesantes. De manera similar, los siervos de Jehová de mucho tiempo pueden extraer ideas más profundas de algo que está ahí puesto en la palabra de Dios y aplicaciones diferentes de las verdades básicas. A medida que cambia su circunstancia de vida, también se va aplicando de manera distinta los mismos versículos o la misma información que se ha leído hace algún tiempo atrás. Pasemos al primer subtítulo: Jehová es el Creador. Párrafo 4. ¿Cómo nos ha cambiado la vida aprender que Jehová es el Creador? Eso es algo básico, pero esta verdad fundamental sobre Jehová nos ha dado un sentido auténtico a nuestra existencia. Saber que el Creador,
que es infinitamente sabio y poderoso, nos hizo y nos conoce a la perfección, nos asegura que Él sabe lo que realmente nos beneficia. Por eso sus consejos son tan valiosos y necesarios para vivir. Pregunta 5. ¿Qué lección nos enseña a saber que Jehová es el Creador? Aquí está el texto de Isaías 45, 9 al 12. Aunque es un poco extenso, aún así vamos a leerlo porque es excelente incluso para la predicación. Dice así: «Ay del que discute con aquel que lo hizo, porque es solo un pedazo de barro entre otros pedazos de barro que hay por el suelo. ¿Debe el barro decirle al alfarero, ¿qué haces? ¿O debe tu obra decir, él no tiene manos? Ay del que le dice a un padre, ¿qué es eso que has engendrado? Y a una mujer, ¿qué es eso que das a luz? Esto es lo que dice Jehová, el Santo de Israel, aquel que lo formó. ¿Me van a cuestionar sobre las cosas por venir y a darme órdenes sobre mis hijos y las obras de mis manos? Yo hice la tierra y creé al hombre en ella. Yo extendí los cielos con mis propias manos y le doy órdenes a todo su ejército». Decía la pregunta 5, ¿qué lección nos enseña a saber que Jehová es el Creador? Porque ahí reconocemos a Jehová como el Creador, nos inculca la cualidad de la humildad. Al igual que Job, debemos comprender que no tenemos derecho a cuestionar las acciones de Dios, ya que todo lo que Él hace es justo. Un simple barro no puede decirle al alfarero, como dice el texto, ¿qué haces? Decía que este texto es muy bueno para la predicación cuando se cuestiona a Dios y sus leyes. Veamos el párrafo 6. ¿Por qué es bueno que meditemos en la grandeza del Creador? Y debemos ver las imágenes. Porque meditar en la sabiduría y la grandeza incomparables de Jehová evita que confiemos demasiado en nuestras propias opiniones. Esta meditación ayuda al cristiano de experiencia a mantener la humildad, recordando que la perspectiva de nuestro Creador siempre es superior a la nuestra. Y aquí en las imágenes tenemos una reunión de ancianos. Bajo las imágenes dice, ¿quién nos ayudará a recordar que la manera de ver las cosas de Jehová es muy superior a la nuestra? Se ve ahí a uno de los hermanos que está en primera fila dando su opinión personal. No hay nada en su mano que sea la Biblia o alguna publicación que respalde lo que está diciendo. Por eso en la descripción de la imagen dice, en una reunión de ancianos, uno de ellos da una sugerencia que los demás no aceptan. Después se ve en la otra imagen, mientras medita observando las estrellas, se da cuenta de que las ideas de Jehová son muy superiores a las suyas. Y después tendrá él que buscar información que ayude a respaldar la manera de pensar de Jehová, que es lo que nosotros queremos hacer. Como decía el texto, no podemos cuestionar a Jehová ni sus leyes. Somos barro, somos una creación, mientras que Él es el Creador. Veamos un ejemplo práctico en el párrafo 7. ¿Qué ayudó a Raela a aceptar un cambio reciente en la organización? Como ella menciona en el párrafo, no siempre me ha resultado fácil aceptar algunas decisiones de los hermanos que dirigen la obra. Por ejemplo, cuando dice ella la primera vez que un hermano subió a dar un discurso con barba, a ella se le hizo súper raro. Había un informe del cuerpo gobernante, el número 8 del 2023, donde mencionaba que se podía hacer así. Así que tuvo que orar para adaptarse a un cambio en la organización, que para ella fue un poco extraño. Pero dice que meditó en el poder y la sabiduría de Jehová, el Creador de todo, lo cual le ayudó a comprender que Él dirige a su pueblo en la dirección correcta y que a veces puede ser un poco difícil entender algunas aclaraciones de creencias o nuevas instrucciones. Pero qué bueno aquí el texto de Romanos 11, 33 al 36. Y en especial el versículo 34. ¿Quién ha llegado a conocer la mente de Jehová? Así que podemos confiar en lo que Él decide hacer mediante sus hermanos o sus siervos nombrados. Así que algo básico como reconocer a Jehová como el Creador exige profundizar nuestro entendimiento. Veamos otro subtítulo.
¿por qué permite Dios el sufrimiento? Otra enseñanza básica. Párrafo 8. ¿Cómo nos ha beneficiado aprender por qué permite Dios el sufrimiento? Por nuestro estudio bíblico hemos aprendido que Jehová no es la causa del sufrimiento, sino que éste proviene de nuestra propia imperfección. Como dice Proverbios 19:3, la propia tontedad del hombre es lo que tuerce su camino. Esta verdad nos ha consolado y acercado a Dios, permitiéndonos ver que su paciencia ha brindado a muchos la oportunidad de conocerlo y su promesa de acabar con el sufrimiento. Párrafo 9. ¿En qué situaciones es bueno que repasemos las razones por las que Jehová permite el sufrimiento? Como en momentos que somos afectados por problemas, injusticias o el dolor por la pérdida de un ser querido. A veces podemos preguntarnos por qué Jehová no interviene. En esos momentos es beneficioso repasar las razones de su paciencia y meditar en su propósito de eliminar el sufrimiento para siempre. Y se nos sugiere repasar el artículo de la Atalaya del 15 de mayo del 2007, páginas 21 y 25, sobre pronto acabará el sufrimiento, en especial cuando pasamos por este tipo de situaciones. Párrafo 10. ¿Cómo ha logrado Ann sobrellevar la pérdida de su madre? Esta hermana menciona que cuando su mamá murió, sintió una inmensa tristeza. Y aunque eso afecta, ella encuentra paz al recordar constantemente que el sufrimiento no proviene de Jehová, que no es el causante de lo malo. Ella medita en la verdad de que Dios desea eliminar el dolor y promete la resurrección. Estas verdades le han permitido aguantar y experimentar una gran tranquilidad interior. Una enseñanza básica que nos sigue ayudando a pesar de los años que servimos a Jehová. Párrafo 11. ¿Por qué nos motiva a seguir predicando saber por qué permite Jehová el sufrimiento? Porque sabemos que es un acto de devoción santa. Él da la oportunidad a las personas de arrepentirse y alcanzar la salvación. Así que tenemos el honor de colaborar con nuestro Padre amoroso para ayudar a tantas personas como sea posible a conocerlo y entrar en el nuevo mundo gracias al ser obedientes, leales a Jehová. Ahora veamos otra verdad básica en Estamos viviendo en los últimos días. Párrafo 12. Al ver cómo se está cumpliendo la profecía sobre los últimos días, ¿de qué nos convencemos? Bueno, la clara visión que ofrecen las Escrituras sobre la actitud de la gente en estos últimos días, como dice la segunda carta a Timoteo 3:1-5, confirma su cumplimiento a nuestro alrededor. Todos lo notamos. Al presenciar cómo el comportamiento humano sigue deteriorándose, nuestra convicción se afianza. La palabra profética de Dios es completamente digna de confianza por todo lo que observamos. Párrafo 13. ¿Qué es bueno que nos preguntemos? Y aquí tenemos el texto de Lucas 12, 15-21, que es extenso, pero podemos leerlo de manera personal. Dado el sentido de urgencia por el poco tiempo restante que queda a este sistema, debemos evaluarnos con seriedad sobre cómo estamos usando nuestro tiempo. Por eso es crucial cuestionar si nuestras prioridades y metas animan a nuestros hijos para que ellos demuestren también sabiduría. Por eso vale la pena preguntarse, ¿estamos empleando nuestra vida y recursos para amasar riquezas personales o para atesorar bendiciones ante Jehová? Párrafo 14. Tal como muestra la experiencia de Miki, ¿por qué es bueno que meditemos en las pruebas de que estamos viviendo en los últimos días? Esta hermana, al profundizar en cuanto a lo que sucede alrededor en nuestros días y por qué sucede, es que influye profundamente en nuestras prioridades, como le pasó a ella. Por ejemplo, a ella le encantaba la zoología, es decir, conocer a los animales, estudiarlos, pero ella lo dejó a un lado por un oficio un poco más práctico y servir de precursora regular. Y por supuesto ir a un lugar donde había necesidad. Esta decisión le permitió alcanzar metas espirituales como el precursorado.
y esto le ayudó a entender que en el nuevo mundo tendrá tiempo ilimitado para estudiar la creación de Jehová. Ahora ella y su esposo sirven en la obra de circuito en Ecuador. Párrafo 15. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Santiago? Y debemos ver las imágenes. Tenemos el caso del medio hermano de Jesús, llamado Santiago. Él nos enseña a no darnos por vencidos, pues las personas pueden cambiar. Él tardó en creer. Al principio pensaba hasta que su hermano estaba loco. A pesar de verlo crecer a Jesús, de esa manera lo llamaba, lo catalogaba delante de los demás. Por eso, este ejemplo nos motiva a seguir visitando a quienes rechazan el mensaje. Y esto incluye a parientes. Debemos predicar con urgencia, pues lo que decimos podría impulsarlos a actuar incluso más adelante y que hagan los cambios, como pasó con Santiago, que después él escribió una carta que es parte del contenido bíblico. Y recordemos el detalle que se pone al final del párrafo, que incluso algunos podrían reaccionar y actuar incluso después de que comience la gran tribulación. Eso es algo que el esclavo fiel lo ha manifestado hace un poco tiempo atrás. Y en la descripción de la imagen tenemos aquí en un estudio personal, esta hermana analiza las pruebas de que vivimos en los últimos días y eso la impulsa a llamar a su hermana para predicarle. Podemos ver que son bastante parecidas, entonces está ella compartiendo lo que sabe con su hermana que está en otras tareas, pero que quiere hablar de la verdad y quién sabe si más adelante haya ese cambio. El último subtema, sigamos agradeciendo los recordatorios de Jehová. Párrafo 16. ¿Cómo se ha beneficiado usted de los recordatorios de Jehová? Y debemos ver el recuadro, úselo para ayudar a otros. Tenemos que reconocer que gran parte del alimento espiritual está dirigido a quienes no conocen las verdades fundamentales. Pero aún así, todos nos beneficiamos de estos recordatorios, porque tienen el propósito de fortalecer nuestro amor por Jehová y hacer crecer nuestra fe en la Biblia. Además, nos ayuda a ser más hábiles y efectivos a la hora de enseñar a otras personas las verdades básicas. Y se pone al final del párrafo el Salmo 19:7, donde dice de los recordatorios de Jehová. Eso es algo que todos lo necesitamos siempre. Y en el recuadro, úselo para ayudar a otros, nos indica que cuando vemos un artículo, un video o escuchamos un discurso, para quienes no son testigos, podemos pensar en cómo utilizar esa información para ayudarles a ellos y preguntarnos, ¿qué pruebas están utilizando para convencer al público? Y nosotros podemos obtener esas ideas. ¿Se está usando algún ejemplo o comparación que podría resultarme útil para enseñar esta verdad? ¿A quién podría interesarle este tema? ¿Y cuál sería un buen momento para hablarle de él? Es decir, lo que vemos, lo que escuchamos en las reuniones, en un video, en un discurso, saquemos de ahí eso para ayudar a una persona que tal vez sea muy práctico, que no habíamos pensado en ese detalle, pero que a esa persona podría resultar para motivarlo a que empiece un curso bíblico. Veamos el párrafo 17. ¿En qué situaciones pueden ayudarlo las enseñanzas básicas de la Biblia? Hemos visto que estas verdades esenciales o básicas nos ayudan a mantener la humildad si nos cuesta aceptar nuevas instrucciones, recordándonos que Jehová, nuestro sabio creador, dirige la organización. También nos dan paciencia ante los problemas al comprender por qué se permite el sufrimiento. Y nos ayudan, por supuesto, a priorizar al saber que el fin de este sistema está cerca. Veamos ahora las preguntas de repaso. ¿Qué lecciones prácticas se pueden sacar de estas enseñanzas básicas? Por ejemplo, que Jehová es el creador. Esta verdad nos enseña a ser humildes y a no confiar en exceso en nuestras opiniones o experiencias, pues la sabiduría de Jehová es inigualable. Al recordar que el Creador dirige a su pueblo, se nos hace más fácil aceptar las decisiones de su organización con una actitud obediente, aunque tal vez no las entendamos del todo. Otra enseñanza básica, las razones por las que Dios permite el sufrimiento.
Comprender la paciencia de Jehová nos brinda paz en medio de las pruebas y nos consuela. Además, esta verdad nos motiva a seguir predicando con celo. Así damos a otros la oportunidad de conocer a Dios y de alcanzar la salvación antes de que llegue el fin. Por último, ¿qué estamos viviendo en los últimos días? Saber que vivimos en estos tiempos nos ayuda a mantener el sentido de urgencia en la vida. Esto nos impulsa a evaluar nuestras metas y prioridades, asegurándonos de que usamos nuestro tiempo y recursos para atesorar bendiciones espirituales en el cielo y no riquezas personales. Muy bien, queridos hermanos, ahí tenemos entonces un breve repaso de nuestro artículo del estudio de la Atalaya de esta semana para 29 de septiembre al 5 de octubre. Queremos aprovechar bien la asistencia a nuestra reunión y poder nosotros participar con nuestros comentarios y por supuesto siempre escuchar los de nuestros hermanos. Como hemos visto en las reuniones, podemos escuchar algo que nos sirva para aplicarlo con alguien que queremos motivarlos a conocer a Jehová. ¿Recordamos el tema? ¿Puedes seguir aprendiendo de las enseñanzas básicas? Hemos visto que sí, hemos repasado aquí 3 de estas y son muy prácticas de aplicarlas. Así que esperamos disfrutar cada uno en nuestra reunión y si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en una próxima oportunidad.